partir de hoy suman ya 350 comedores comunitarios en la Ciudad de México. En la central de Abasto fue inaugurada una nueva unidad. Conózcala antes que nadie. Este viernes, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró el primer comedor comunitario al interior de la central de Abasto. Se trata de un amplio espacio ubicado a pocos metros de la entrada principal de este centro, en el cual se estima que brindará alimento a alrededor de 2,000 personas diariamente, con un costo de 10 pesos por comida. Con ello, suman ya 350 espacios de este tipo en toda la Ciudad de México. Estamos cumpliendo con este compromiso, un compromiso que tenemos para llegar a 500 de estos comedores en la Ciudad de México. Esta es una estrategia de alimentación, de combate a la pobreza. Al presidir el evento, el mandatario señaló que la apertura de más comedores comunitarios está relacionado con algunos de los objetivos de la Agenda 2030, como poner fin al hambre. Esta es una acción probada, es una acción eficaz. El comedor comunitario reúne a las personas en un entorno saludable, en lo que cumples otro de los compromisos de la Agenda 2030, que es el fomento a la salud con alimentación nutricional buena. Posteriormente, el jefe de gobierno acudió al mercado de Santa Cruz Mellehualco, en la delegación Iztapalapa, donde presentó los trabajos de remodelación de este centro de abasto, con el cual suman 31 mercados intervenidos en total. Finalmente se comprometió a que, como parte del proyecto Pintemos mi Mercado, los más de 300 mercados de la Ciudad de México serán remodelados. No queremos 31, queremos todos, que todos estén renovados, que todos tengan bien el piso, que tengan la techumbre, que tengan implementos, que tengan wifi, que tengan seguridad. Javier Cordero en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.